Hola, muy buenos días. Saludo con afecto al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, al doctor Modesto Seara Vázquez, rector del Sistema de Universidades del estado de Oaxaca, SUNEU, y de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, así como un saludo también a cada integrante de la mesa del presidio. Agradezco a las autoridades de esta universidad por la atención hacia mi persona y en general hacia el municipio de Santa María Huatulco para participar en esta primera conferencia internacional sobre terremotos y tsunamis. Considero que es de suma importancia contar con la presencia de grandes conocedores sobre el tema y, más importante aún, las enseñanzas que nos puedan dejar, ya que ello va a derivar en la planeación de políticas públicas que permiten enfrentar estos fenómenos naturales durante, en el proceso y después. Estoy hablando de políticas públicas como el Plan Municipal de Desarrollo y también el Atlas de Riesgo, que siempre debe estar actualizado con esta importante información. Este tipo de eventos académicos interesan y benefician en general a la sociedad y al gobierno en turno, de manera que externamos nuestra entera disposición para que en coordinación con los desarrolladores y administradores de nuestro destino turístico podamos hacer las consideraciones pertinentes que deriven anticipadamente en la seguridad de nuestra población que vive en constante riesgo debido, como ya sabemos, a la zona en la cual vivimos. Parte de estas enseñanzas que nos ha dejado la naturaleza, pues la vivimos en el 2017 y en el cual nuestro municipio, la región de la costa, la región del Istmo, pues fueron las más severamente afectadas por estos fenómenos naturales de los terremotos. Que sirva este antecedente para prestar doblemente atención a los conocimientos que los especialistas en la materia nos vienen a compartir. De mi parte, les doy las gracias y cordial bienvenida a nuestro destino turístico. Felicito y agradezco al doctor Modesto Seara Vázquez por haber tomado esta iniciativa tan acertada para el desarrollo de este evento en las instalaciones de nuestra Universidad del Mar, Campus Huatulco. Cuenten con el apoyo y la colaboración de nuestra parte en lo que se requiera para efectos de llevar a buenos términos esta primera conferencia sobre terremotos y tsunamis. Deseo que en lo sucesivo podamos repetirla en una segunda edición para beneficio de todos los oaxaqueños y huatulqueños. Muchas gracias, bienvenidos sean todos. Agradecemos las palabras del licenciado José Hernández Cárdenas. A continuación, solicito al maestro Eduardo Juventino Ramírez Chávez haga uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gobernador maestro Alejandro Murat Hinojosa, rector doctor Modesto Seara Vázquez, ponentes, funcionarios, mesa de presidium y público en general. Estimados todos, vengo a esta reunión encabezando honrosamente la representación del comité organizador y a nombre de la Universidad del Mar les damos la más cordial bienvenida a esta casa de estudios. Sean ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, quiero agradecer y dar el reconocimiento al esfuerzo y tiempo dedicado por el comité organizador
y personas que ayudaron a la organización desde su concepción y hasta su presente realización de esta primera conferencia internacional sobre terremotos y sismos. Ahora bien, la historia nos ha enseñado con el transcurrir de los años la fragilidad del ser humano ante las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, ya sea por el egocentrismo como sociedad o por una inmunidad subjetiva, esta fragilidad se nos llega a olvidar y poco a poco vamos generando una construcción social del riesgo. Sin duda, este tipo de eventos o foros nos ayudan en la conciencia de la población y en las autoridades a todos los niveles a que estemos preparados ante tales eventualidades, desde la propagación del riesgo para evitar pérdidas de vidas humanas o bienes patrimoniales. Debemos estar conscientes que México, por su ubicación geográfica, es uno de los países con mayor sismicidad y la mayor porcentaje de estos sismos provienen de las zonas de costa de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por lo que realizar este tipo de eventos en estas latitudes lo hace aún más relevante, de mayor facilidad al acceso a la información de las personas que viven aquí. Y de esta manera cuenten con una mayor preparación que haga la diferencia entre poner a salvo su integridad ante un fenómeno de tales magnitudes. Asimismo, sabemos, y de no ser así, tenemos que remarcar e insistir que estas ocurrencias, al no ser sistémicas, no las podemos predecir, por lo que los enfoques deben ser hacia la información y el conocimiento del fenómeno, la preparación ante él y la reducción de la vulnerabilidad, así como incrementar la residencia de la población, que justo son las piedras angulares sobre las cuales se construyó esta primer conferencia de terremotos y tsunamis. La calidad de los ponentes nos aseguran el éxito de la primera conferencia, pero asimismo también no tengo duda de que hará resonancia y generaremos aprendizaje que ayuden a los habitantes de Oaxaca, del país y de otros lados del mundo. Sin más que decir, les agradezco su atención, les reitero la bienvenida y les deseo que disfruten todas las presentaciones de hoy y mañana. Gracias. Enseguida escucharemos atentamente el mensaje del doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar y del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Muy buenas tardes a todos. Señor Gobernador, bienvenido a la Universidad del Mar. Hace poco menos de un año, después de los eventos que sacudieron al Estado de manera trágica, me dio instrucciones de que preparara algún tipo de reuniones en que analizáramos las grandes catástrofes que amenazan a las distintas poblaciones del mundo y concretamente a las nuestras aquí. Los fenómenos naturales no reconocen las fronteras artificiales que fija la humanidad y pasan por encima de ellas. Y necesitamos entonces un conocimiento actualizado que comparte experiencias y conocimiento para entender mejor lo que sucede. Hay muchas catástrofes de muchos tipos que afectan a la humanidad gravemente cada año. Para enfrentarse a estos problemas hay que conceptualizar la reacción, la acción. Y a mí me parece que hay 4 fases fundamentales. En los programas de acción ante las catástrofes universales, la Organización de Naciones Unidas propone una serie de etapas que a mí me parecen poco claras y confusas. Yo señalo 4 que me parecen mejor definidas. La primera es la etapa que sería de previsión, es decir, ¿qué puede suceder? En Oaxaca nos puede suceder casi todo, menos por el momento volcanes. No tenemos volcanes activos, aunque alguien dice que no hay ningún volcán inactivo, que en todas partes en cualquier parte puede surgir un volcán. Pero fuera de eso, tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos deslizamientos de tierra, tenemos incendios forestales grandes, tenemos deslizamiento de tierras como inundaciones
y tenemos la posibilidad de tsunamis. Hay muchos otros eventos que se pueden subclasificar de estos que acabo de dar, pero primero hay que saber qué puede suceder. El segundo enfoque sería el enfoque de primero previsión, qué puede suceder, y el segundo sería prevención. No podemos impedir que se produzca un terremoto, ni un tsunami, ni un huracán, pero podemos tomar las medidas necesarias para que los daños se anulen o se minimicen. Y esa es una fase importantísima, que reposa en dos cosas. Una, el conocimiento de lo que puede suceder, y segundo, la propuesta de las medidas necesarias para neutralizar o minimizar los efectos negativos de eso. Esta acción no le corresponde al medio académico. Nosotros no podemos tomar decisiones políticas, esas corresponden a los órganos del Estado. Imagínense que una universidad tuviera la iniciativa de declarar situaciones de emergencia, sería el caos. Pero tenemos nuestra obligación y nuestra responsabilidad es hacer un estudio y decir esto puede pasar y esto recomendamos. Un abanico de opciones para que las autoridades escojan las que consideren más adecuadas. Esto es la parte, digamos, de prevención. Voy a explicar después en algunos casos en que la podíamos aplicar. La tercera es, ya una vez que se produce el evento, la reacción. Cuando ya se produce el evento, ¿cómo actuamos? Eso ya implica muchas otras medidas muy complejas. Primero, asegurar las comunicaciones, que no nos pase lo que nos pasó en el huracán de 1997, en donde durante un día la única comunicación que hubo entre el gobierno del Estado y la costa se hizo a través de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, a través de un sistema primitivo de comunicaciones de red, dado que en Puerto Ángel teníamos una especie de internet elemental vía satélite y teníamos una pequeña planta en un laboratorio, se combinaron las dos y entonces yo durante unas horas, toda la noche, me pude convertir en el que recibía y transmitía información entre la costa y el gobierno del Estado. Ahorita la tecnología nos permite superar eso, ya no es lo mismo, podemos hacerlo. Y eso es importantísimo, la comunicación para coordinar reacciones. La otra es que hay que tomar en cuenta que cuando hay una catástrofe las comunicaciones físicas se dificultan, se destrozan las carreteras, caen los árboles, hay inundaciones, etc. Y entonces hay que tener un sistema de reacción que nos permita tener los medios para enfrentarnos a esas circunstancias. Por ejemplo, otra vez en ese mismo esa visita de doña Paulina a la Universidad de la Costa en Puerto Ángel, estaba cortada la comunicación y estaban los marinos allí trabajando para limpiar el paso. Y cuando le pregunté cuánto tardaría, me dijo, ¿cuánto vamos a tardar? Mire, tenemos palas y carretillos, no tenemos un camión para materialista para que nos permita llevar las cosas. Yo se lo conseguí, tuve la suerte de conseguirlo, le di uno y en un día, menos de un día ya tuvimos despejado el camino. Hay que tener distribuidos medios para poder usarlos en el momento adecuado. Esta es la parte, digamos, de reacción, que significa muchas cosas: asistencia médica, asegurar la alimentación, asegurar el agua, abrir las comunicaciones, mover los equipos de un lado para el otro, etc. Es muy complejo y son cuestiones que corresponden a protección civil. Después viene la otra fase, más larga, probablemente económicamente más preocupante, que es la reconstrucción. Ya una vez que se acabaron las situaciones de emergencia, vienen las otras. Los daños no terminan con los efectos inmediatos, entonces viene después la reconstrucción. Esto en cuanto a los terremotos, a los huracanes y a otros eventos. En el caso de los tsunamis, que yo me quiero centrar en este momento en los terremotos y los tsunamis tienen una ventaja y es que nos dan en general, y dependiendo de dónde se inicien, tiempo para reaccionar. Entonces tenemos que plantear eso y esto implica varias cosas. En primer lugar, conocer los lugares en donde el tsunami puede llegar. Eso es muy importante. Hay que hacer estudios batimétricos y de otros de mucho tipo y calcular hasta dónde puede llegar. Y luego ir planeando la reacción.
Esto implica información también a la población civil y sobre todo, como comentaba hace un momentito con el director de Protección Civil del Estado, también saber cómo se señalaban vías de evacuación. Cuando tuvimos el terremoto el año pasado, mucha gente salió corriendo hacia la universidad y muchos en sus automóviles se estacionaron allí. Entre algunos de ellos había la idea de continuar hasta Santa María porque está mucho más arriba. Eso hubiera sido, en caso de tsunami, una decisión trágica y suicida, porque para llegar allá primero tenían que bajar. Y el lugar donde estaban, y lo quiero señalar aquí públicamente a la entrada de la universidad, hay la altura suficiente para escapar a un tsunami normal. Y dentro de la misma universidad hay alturas un poco mayores que las que se pueden conseguir por allá. Entonces, en caso de eventualidad de este tipo, la universidad está abierta a la población de aquí. No está en exclusiva para ninguna empresa. Algunas veces quisieron un contrato de exclusiva y no se lo dimos, no lo podemos dar. La universidad está para apoyar a los que no tienen ninguna otra opción, no a los privilegiados. Entonces, pero aquí está abierto el auditorio, la casa del rector que está alta, el laboratorio de turismo, son los puntos más altos que tenemos, y aquí el estacionamiento de aquí arriba, a la izquierda. Eso está abierto. Entonces, los tsunamis hay que tomarlos muy en serio. Un tsunami no se sabe cuándo va a suceder, pero sí se tiene un preaviso de varias horas, normalmente, dependiendo de dónde se realice, y nos da tiempo para reaccionar. Y no es una broma. El tsunami que en Oaxaca ya tuvimos uno en 1775, más bien lo tuvieron los que estuvieron detrás. 1775. No se sabe cuántos muertos hubo, cada uno lo puede calcular como quiera. Penetró el océano 6 kilómetros adentro, tierra adentro. Hay que suponer que hubo unos cuantos muertos. La población no era tan densa en aquella época en la costa, pero imagínense lo que pasaría en este momento si se presenta otro tsunami de esas dimensiones. Serían miles de muertos que podemos evitar normalmente a poco que se haya alejado el origen del tsunami. Hay que tomarlo muy en serio. En 1778, unos 13 años después, se produjo otro gran tsunami en Europa, que afectó concretamente a Lisboa y Cádiz, dos ciudades de Portugal y de España. El número de muertos todavía no se ponen de acuerdo. Lo señalan entre 10.000 y 100.000 muertos en aquel. La ciudad de Lisboa quedó totalmente arrasada. Eso, los daños materiales no los podemos evitar, los humanos sí. Y después, el gran tsunami que hubo en el año 2011, si no me recuerdo mal, que fue en el Océano Índico. El número de muertos se calcula en torno a 250.000. Y todavía se habla de 45.000 o por ahí desaparecidos. Y el número de personas desplazadas fue alrededor de 1.800.000. Es decir, fue una auténtica catástrofe para una cadena de países que empieza en Sudáfrica, va por toda la costa de África, por Nigeria, Madagascar, Somalia, la India, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Birmania o Myanmar, como se llama ahora, e Indonesia, etc. Toda una lista de países con decenas de miles de muertos y casi 2 millones de desplazados. Hay que tomar en serio todo eso. Entonces, con ese fin, organizamos esta universidad, esta reunión académica en esta universidad, que se va a repetir cada 2 años, con el fin de que se vaya constituyendo una base de conocimientos y una serie de relaciones entre académicos que se mantendrán permanentemente. Y de esta manera, pues le damos cumplimiento a la instrucción que en su momento me dio el gobernador, aquí está, para que nosotros podamos ayudar a la toma de decisiones por parte de las instituciones gubernamentales para proteger a la población del Estado. Es una de las funciones de nuestra universidad que con toda responsabilidad asumimos y con toda responsabilidad vamos a ejercer. Yo le doy las gracias a todos ustedes que están presentes y a nuestros invitados especiales por su presencia aquí. Muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje del doctor Modesto Seara Vázquez, rector de esta institución educativa.
A continuación, solicito respetuosamente el mensaje del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Bueno, antes que nada, quiero agradecer esta gran oportunidad que el día de hoy me brinda esta familia de la Universidad del Mar, de poder estar hoy aquí con ustedes en una conferencia que tiene sin duda un peso muy importante por los acontecimientos que vivimos lamentablemente el año pasado, el día 7 de septiembre. Oaxaca, de acuerdo a datos del sistema de sismología, concentra el 25% de los terremotos o sismos que se generan en México año con año. Y eso se debe a estas plaquetas tectónicas de Cocos y de Norteamérica, donde constantemente se está generando movimiento. Pero bueno, el tema de los desastres naturales es un tema ya permanente. Y antes de entrar a platicarles un poquito de esto, quiero agradecer, por supuesto, a mi amigo presidente municipal, a José Hernández. También se encuentra aquí el presidente electo, Giovanni, y a otros amigos, especialmente a invitados especiales para esta conferencia. Quiero reconocer la presencia del doctor Naoshi Hirata, director del Centro de Investigación de Predicción de Terremotos del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Tokio, y por supuesto también al doctor Yuichiro Tanioka, vicepresidente de la Sociedad Sismológica de Japón, y por supuesto también al ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz, director general de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, que aparte está realizando ya con el sistema Metro trabajos con el tecnológico de la Mixteca, y también se lo agradecemos porque eso pues al final va a mejorar la tecnología ya hecha en casa para pues uno de los sistemas de transporte más importantes del país. Miren, quiero platicarles, yo los desastres naturales como funcionario público los viví de manera muy intensa desde que fui director del Infonavit. Desde el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, me tocó lamentablemente enfrentar este huracán que se dio en Guerrero, que todos vimos las inundaciones que se generaron en aquel estado, que fue claramente un colapso que se generó, y bueno, la reacción que se pudo dar en aquella ocasión otra vez por la sociedad mexicana, por parte del gobierno también federal, de los gobiernos de los estados, de los municipios. A mí como director del Infonavit me tocó atender pues todo el tema de los procesos de las unidades habitacionales, y ahí es donde es muy importante tener un correcto atlas de riesgos, en la parte de entender que no podemos construir en zonas de riesgo, ya sea por temas sísmicos, ya sea por temas de inundaciones, o pues como a veces se genera en varias partes del país, también vivienda informal que va y se establece en ciertos lugares y que siempre son los más vulnerables cuando se generan este tipo de desastres. El siguiente año me tocó estar en Baja California, allá en Cabo, ustedes recordarán también otro huracán que destrozó totalmente toda la zona hotelera, como la de Huatulco. Ahora también con las edificaciones que se dan, que muchas ya no son de concreto, que son más pues plásticas, pues cuando llegamos toda la zona hotelera, pero también toda la zona de la vivienda, que había asentamientos irregulares en la región de Los Cabos, pues claramente otra vez las familias se vieron muy afectadas. Lo positivo del Infonavit es que es una institución con muchos recursos
y que puede pagar un seguro que se tiene para todas las viviendas que son del Infonavit, y esos seguros responden y por lo regular pues se les puede regresar su vivienda. El tercero me tocó en Coahuila, en Acuña. Ahí fue un tornado que afectó totalmente a una unidad habitacional, más de 2.500 viviendas, más de 1.600 se vieron afectadas en su totalidad. Y bueno, fue un gran reto, porque fue un reto que impactó en el corazón de una unidad habitacional del Infonavit, y ahí es donde pues este tipo de prevenciones, que es importante como los seguros, permitió que pudiéramos en 6 meses reconstruir, claramente con el apoyo de todas las vivienderas de la región y de la población, la totalidad de toda la unidad habitacional. Llegando de gobernador, entré con una sequía que, como saben, estaba afectando al Istmo. No había habido lluvia en más de 3 años, ya la presa estaba abajo del 10%, que claramente es un tema muy delicado porque afectaba pues todas las zonas de riego de más de 41 municipios de la zona del Istmo. Y después, fíjense cómo es la naturaleza, después, no sé, a las 2 semanas de declarar una crisis con agua, vino uno de los 2 huracanes que enfrentamos el año pasado también para el caso de Oaxaca. De estar abajo del 10% esta presa, se tuvieron que abrir las compuertas de la presa porque se llenó totalmente. Esto es un evento histórico, no había sucedido nunca, que yo sepa, en ningún lado, y ahora pues sucedió en Oaxaca. Y la lluvia siempre es buena, el agua siempre va a traer muchos beneficios. Cuando se da en exceso, pues también trae desastres, como lo sabemos. Tuvimos que atender el año pasado 2 huracanes, Beatriz y Calvin, que afectaron al estado de Oaxaca, y después el día 7, como todos lo vivimos de manera muy intensa, nos pegó en el corazón del Istmo, a 41 municipios del estado, un terremoto, el más fuerte que haya tenido precedente en la historia de México, 8.2 grados Richter, y después vinieron 2 más, pero quiero decirles que tuvimos más de 6,000 réplicas después de ese lamentable terremoto. Y quiero compartir con ustedes cómo lo enfrentamos, porque para eso es esta conferencia, y creo que es un ejemplo, estoy convencido, de la grandeza de las instituciones mexicanas. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón, en Tokio, en el centro sismológico, me recibieron como director del Infonavit, pudimos aprender muchas cosas que pudimos implementar en aquella, a partir pues de esa noche, más o menos a las 11 de la noche, como saben, yo me encontraba en Oaxaca, enfrentando una inundación, por cierto. A las 9 de la mañana aterrizamos ya en Ixtepec con el secretario de Agricultura y empezó este lamentable recorrido. Pero fíjense, en una semana se restablecieron todos los servicios públicos básicos. Nosotros dividimos en 3 etapas la manera de enfrentar esta tragedia. La primera fue la crisis humanitaria. La crisis humanitaria tiene que ver primero con asegurar vidas. ¿Eso qué significa? Salvarle la vida a la gente. Tenemos un periodo de tiempo suficiente de 1 mes para poder empezar a mover escombros, empezar a sacar a la gente, asegurar también que la gente que ya se salvó pero que se quedó sin techo tenga un espacio con un albergue, que tenga alimentación suficiente. Quiero decirles que entregamos más de 2.2 millones de despensas, más de 2.2 millones de litros de agua solamente en la etapa de la crisis humanitaria. Solo para que puedan tener en contexto, salían más de 108 camiones todas las mañanas de el aeropuerto militar de Ixtepec y 80 vuelos diarios de helicóptero. El lunes, 3 días después, claramente ese día llegó el señor presidente Peña, pero 3 días después el presidente Peña le ordenó a 6 secretarios de Estado
que se incorporaran a las labores. Esto permitió que llegaran más de 10,000 funcionarios públicos del gobierno federal, 5,000 de la Defensa Nacional y 5,000 de las diferentes áreas. Cada uno de los secretarios de Estado se encargó más o menos de 3 municipios de la región del Istmo para poder enfrentar. Entonces podíamos ver agentes de Pemex en Astata, agentes de CONAFOR en San Mateo, agentes de la Secretaría de Gobernación en Juchitán, y así fuimos haciendo un desdoble muy importante para asegurar que hubiera vida, que hubiera alimentación, y también el tema de la salud. Ustedes hoy pueden ver que no hubo una sola epidemia del conflicto que se vivió en la parte del terremoto, y por supuesto aseguramos que hubiera seguridad absoluta para todas las familias de la región del Istmo. La segunda etapa tiene que ver con la reconstrucción. La reconstrucción, ¿por qué? INEGI habla de 180,000 viviendas en la zona del Istmo. Tenemos un universo más o menos de personas de más de 600,000 habitantes en los 41 municipios que afectaron a ese terremoto. Entonces, si ustedes ven, el primer universo de personas afectadas fueron 600,000, pero a medida que fuimos restableciendo los servicios públicos básicos, eso significa la luz, el agua, que fue en la primera semana, se fue claramente acortando el universo de damnificados. En la segunda etapa, que es la reconstrucción, pudimos hacer un censo que se levantó en una semana. Es un tiempo récord. Pudimos detectar que había 63,000 viviendas que habían sido afectadas por parte de este sismo, es decir, una tercera parte de las viviendas que tiene ubicada el INEGI fueron afectadas en el sismo, más de 20,000 con daño total, es decir, reconstrucción. De acuerdo a INEGI, en cada vivienda viven más o menos entre 3 a 4 personas, entonces ustedes saben los números, fueron afectados entre 180,000 a 240,000 familias oaxaqueñas. ¿Y por qué hablo primero de la vivienda? Porque lo primero que quieren sus familias es volver a tener un techo. Entonces nos enfocamos claramente en la parte de la vivienda, pero también se afectaron 12 mercados. Se afectó un hospital completo de Juchitán, más la de la Mixteca, que en el segundo terremoto se vio afectada parcialmente, y también se vieron afectadas 6,000 escuelas. Más de 600 edificios catalogados por el INAH se vieron afectados. Entonces, eso claramente en la etapa de la reconstrucción lo fuimos identificando, pero pudimos levantar rápidamente el censo de las viviendas y entregar apoyos de entre 30,000 a 120,000 pesos, dependiendo si era pérdida total o pérdida parcial. Esto, para que lo podamos poner en contexto, se entregaron 4,000 millones de pesos con tarjetas, con nombre y apellido a través de Bansefi, para todas las familias afectadas, que hoy hay un avance importante, más lo que claramente ha hecho la sociedad civil con todas las fundaciones que han participado. Podría dar muchos nombres, pero claramente hay que reconocerlo. Todos los mercados actualmente ya del Istmo tienen financiamiento, varios ya están en construcción, ya se entregó por ejemplo el de Unión Hidalgo, en las siguientes 2 semanas vamos a entregar el de Salina Cruz y estaremos entregando el de Juchitán en los siguientes 3 meses y así los demás mercados. El hospital de Juchitán ya se estará entregando también en el siguiente mes y medio, es una inversión de más de 600 millones de pesos que se canalizó para este hospital y ya tenemos asegurados 180 millones de pesos para el nuevo hospital de Huajuapan, que fue el que fue afectado parcialmente. También en el tema de las escuelas, tuvimos 6,000 escuelas afectadas, ya el universo hoy está en 800, estas 800 escuelas ya tienen financiamiento y la mayoría ya está en construcción. Esperamos que en los próximos 3 a 4 meses podamos ya tener la totalidad de las escuelas. No se han perdido clases, porque el gobierno del estado ha estado pagando espacios alternos, pero lo que queremos es que ya estén restituidas las clases. La tercera etapa tiene que ver con la reactivación económica, porque lo importante es seguir adelante, la vida sigue. Tenemos que entender que si nos quedamos nada más en la parte de la crisis humanitaria, la actividad económica no se restablece, porque mientras tú le sigas dando despensas a la gente o agua a la gente de manera gratuita, no está moviéndose la economía local. Y entonces, después de un periodo suficiente, más o menos de 8 meses, se tomó la determinación de parar el apoyo humanitario de los albergues y de las despensas y del agua para que pudiéramos poco a poco restituir la economía local.
Se entregaron apoyos por más de 100 millones de pesos a pequeñas empresas de la zona del Istmo, y también, como saben, muchos de nuestros paisanos y paisanas se dedican al comercio del totopo a través de hornos totoperos, de hornos de pan, de hornos. Entonces hemos ido entregando apoyos a más de 15,000 familias a través de CDI. Y por supuesto, ya en una nueva etapa, consolidando también la declaratoria de la zona económica especial, que como saben ya se dio en Salina Cruz, y ya con inversiones de todos los tipos que están llegando. Entonces, lo que tenemos que entender es que la parte de este tipo de situaciones, de desastres naturales, tiene claramente que enfrentarse de manera integral, es multidimensional. No solamente es atender la crisis humanitaria, no es solamente atender los desastres, sino también pensar en el día siguiente. Es decir, cómo vamos a restituirle a la gente la posibilidad de seguir realizando sus actividades para que sigan empoderados, para que siga la vida. Y por supuesto, lamentablemente en aquella tragedia perdimos 82 vidas, hemos claramente estado cerca de todas las familias. Y bueno, pues son de esas cosas, se los digo como lo viví yo, en donde no hay un manual. Hay manuales como los que estamos viendo hoy, hay medidas de prevención, pero nadie te dice cómo acercarte con Rosa de Shadani, por ejemplo, que en aquel día perdió a su esposo y a su hija cuando querían salir de su casa. Yo como gobernador me obligué a estar todos los días en un municipio distinto, 41 municipios fueron afectados, para darle certeza a la población de que íbamos a poder salir adelante. Yo quiero decirles que el día de hoy Oaxaca está de pie, Oaxaca está caminando, claramente todavía hay retos importantes. El día 15 aquí en la costa volvimos a vivir otro lamentable terremoto. Ya Fondem nos ha autorizado recursos, esta es la figura que existe parte del gobierno federal para poder apoyar a los desastres naturales. Ya estaremos dando apoyos de alrededor de 800 millones, ponen 400 el gobierno del estado y 400 el gobierno federal. Son 243 millones que se autorizaron, 243 millones, ya están por bajar 80 millones, 40 pone el gobierno del estado, 40 pone el gobierno federal, y van a ir a Pinotepa Nacional, a Jamiltepec y a otras zonas de la costa que se vieron afectadas y a otras zonas del Istmo. ¿Por qué hablo de las réplicas? Esto es algo que es importante entenderlo desde la perspectiva de la política pública, y lo digo un poco porque, como lo estoy señalando, esto es multidimensional. Y la política pública se tiene que enfrentar de diferentes maneras. A veces hay claramente esquemas de respuesta, como le estaba señalando, el gobierno federal y el gobierno del estado aportamos recursos para poder enfrentar la crisis, pero fue la crisis del día 7 y los otros 2 temblores. Nadie nos dijo que iba a haber 6,000 réplicas más que claramente iban a afectar a otras viviendas y a otros edificios. Y para eso existe el Fondem, pero tenemos que siempre ir haciendo adecuaciones para que haya recursos y poder salir adelante. Así que para mí esto pues era importante platicarlo, especialmente con ustedes, jóvenes estudiantes, porque ustedes hoy en las aulas están claramente leyendo libros, aprendiendo de maestros ejemplares, a quienes saludo, la mayoría que hacen un gran compromiso en su vocación, pero hay otra parte que nadie nos dice necesariamente, que es la parte de la vida real. Aquí en la universidad es un gran laboratorio y aprovéchenlo. En este laboratorio existe la prueba y el error varias veces. No pasa nada si te equivocas, pero cuando terminen, ustedes van a tener una gran obligación, una gran responsabilidad, porque aparte son del 1% de la población nacional que tiene la oportunidad de tener un título universitario. Lo importante es que en cada decisión que tomen, la tomen siempre con la mejor información, porque ahí sí, cuando se toma una decisión equivocada, especialmente como eventos como este, hay consecuencias que afectan la vida de las personas para bien o para mal. Y lo importante en este tipo
de eventos que yo saludo y reconozco al doctor Modesto Seara, porque claramente hoy los ponentes que tiene esta conferencia son del más alto nivel internacional y nacional. Les permite a ustedes acercarse mejor a prácticas, a experiencias que se han vivido en otras partes, que han vivido personas y que a través de esa experiencia y esa práctica han encontrado soluciones y acciones importantes. Y lo que queremos que ustedes tengan es siempre esa claramente mejor capacitación, mejor información, mejor conocimiento, para que el día de mañana, cuando a ustedes les toque tomar estas decisiones, porque les va a tocar, serán protagonistas no solo de su vida, sino de la vida de México, así como es hoy aquí el presidente municipal, que es egresado, si no me equivoco, del sistema SUNEO y que hoy tiene esa gran responsabilidad. Es un ejemplo claro de que pues a todos nos toca en nuestro momento claramente tener ese privilegio, pero que ese privilegio trae grandes responsabilidades en el sector que sea, no necesariamente en la política, como decidió José Herranz o yo, puede ser en el tema académico, como la gran labor que ha hecho el doctor Modesto Seara, que es sin duda, pues ya dejaste un legado aquí, doctor, en todos lados. Le digo que ayer cené con el embajador de China y me decía que ahí estábamos platicando de las becas que dan y salió el nombre de Modesto, y hace 2 días estuve con el embajador de la Unión Europea y también salió el nombre de don Modesto Seara, así que claramente este sistema SUNEO ha podido generar puentes, y el día de hoy tenemos a 2 de las figuras más representativas del gobierno de Japón en la parte de terremotos, a quienes agradecemos, y por supuesto de la Ciudad de México, que es una ciudad importante. Así que pues estamos trabajando. Este auditorio es un auditorio que costó 6.5 millones de pesos y la verdad quedó muy bonito. Me siento muy entusiasmado de poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes y les deseo el mayor de los éxitos toda la vida, y solo reiterarles mi compromiso de seguir trabajando por la educación y por la grandeza de Oaxaca. Muchas gracias.